Muy buenos días. Hola, mis queridos hermanos del Ministerio Laico Adventista. Es un placer tenerlos otra vez para, en esta oportunidad, tener la dicha, el gozo, la alegría de poder hacer un estudio bíblico con el pastor Gustavo Contreras, quien está acá a mi lado en la pantalla, acompañándonos para poder desarrollar un tema tan lindo como es la tipología. En esta oportunidad, esperamos que sea la primera de muchas otras, vamos a tocar un tema que significa fundamentos de la tipología bíblica, primera parte. El pastor Gustavo Contreras es director del ministerio Saeta, que significa significados asombrosos del Evangelio y su tipología en Apocalipsis. Mis queridos hermanos y hermanas que ustedes nos escuchan y nos siguen, este tema de la tipología reviste una profundidad dentro del adventismo, tal vez impensada, porque si no estudiamos la palabra de Dios, seremos desprovistos del conocimiento que el Espíritu Santo tiene para todo su pueblo. Y podemos llegar a excesos no permitidos por Dios, como por ejemplo de un pastor que todos conocemos, que mencionó que Cristo podría venir, o la ley dominical podría venir en el año 2019, marzo, aproximadamente dentro de 4 o 5 meses, por su tipología aplicada a el Papa Francisco y a otros eventos que él mismo después salió explicando su exceso. Buenas noches, Pastor Contreras, hermano Gustavo. Para Muy buenas nosotros, noches. para nosotros un placer tenerlo acá en este estudio y queremos hacerle muchas preguntas. Sabemos que usted ha desarrollado un trabajo y nos gustaría que nos compartiera ese trabajo interesante sobre la tipología y la importancia que pueda tener para el tiempo del fin, porque existen, con fundamento bíblico y del espíritu de profecía, aplicaciones tipológicas sobre por ejemplo, la primera generación de cristianos y la última generación de cristianos, entre otros ejemplos. Entonces, le damos otra vez la cordial bienvenida y queremos que usted nos explique en primer lugar qué significa la tipología como concepto y también a qué se aplica en términos bíblicos. ¿Cómo no? Es un gusto saludarte, mi querido Gerardo, a todos los amigos que estén escuchando este video también. Para decir que efectivamente la tipología es una herramienta muy rica, considero que es absolutamente bíblica, vamos a ver las bases bíblicas también. De hecho, la tipología jugó un papel sumamente importante en el nacimiento de la Iglesia Adventista, porque fue gracias a ella, por los estudios tipológicos que se hicieron como consecuencia del chasco sufrido por los mileristas, los que sobrevivieron al chasco, que hoy conocemos como adventistas, los pioneros fundadores. Ellos, basándose en la tipología, descubren que el santuario que ahí se mencionaba en Daniel 8:14, pues era el santuario que estaba en el cielo, y por lo tanto el que estaba en la tierra era su copia. Y entonces va surgiendo con el tiempo el concepto de tipo y antitipo, que ya vamos a ver más adelante. Esto es la comparación de dos modelos, y el segundo de los cuales, el antitipo, es el que va a arrojar luz para saber en qué tiempo uno está, qué es lo que se está haciendo, se debe hacer, ¿no? Y entonces, no solamente con el descubrimiento del santuario fue tan básica y útil la tipología, sino aún para el descubrimiento de la fecha del 22 de octubre de 1844, que fue una fecha supuestamente fallida, porque Jesús no vino allí, pero la fecha obtenida fue también gracias a estudios tipológicos. Esto es cómo funcionaba el santuario judío, las fiestas de Rosh Hashanah, la fiesta, esto es de las trompetas, luego el Yom Kippur, y entonces a los 10 días de la fiesta del inicio del año, del séptimo mes, fiesta de las trompetas, 10 días después, el día de expiación. Así también estos hermanos estudiando los meses judíos con el sistema caraíta, también arrancan desde el 13 de octubre, por tipología, hasta llegar al 22 de octubre. En fin, estamos hablando de los inicios del adventismo. Pero ¿qué diríamos con respecto al final del adventismo? Es decir, el tiempo que estamos viviendo actualmente.
¿Será que hay también luz adicional estudiando los modelos bíblicos para ver qué es lo que podemos aprender, extraer y a la vez descubrir que nos ayude como movimiento adventista? Entonces, hay un verdadero desafío, absolutamente. Bien, podemos citar entonces dos frases célebres que nos ayudan a entender la importancia de este método de estudio bíblico. Y una dice así, de un filósofo español: quien olvida su historia está condenada a repetirla. Ese es también como se ha estipulado como un refrán, que si nosotros no estudiamos lo que ha pasado y todos sus errores que se ha cometido en el pasado, estamos condenados a repetirlos. Y la mensajera del Señor nos dice también algo muy interesante. En su nota biográfica 216, ella escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es decir, las historias ocurridas en el transcurso de todos estos siglos nos tienen que enseñar y nos muestran a la luz de la Biblia, los ejemplos que vamos a mirar ahora, sobre los errores que la iglesia adventista podría evitar si revisara su propia historia, para no volverlos a repetir, a los errores, y poder estar preparada para ese glorioso encuentro de la segunda venida de Cristo. Hermano, una pregunta. Yo quisiera consultarte, por ejemplo, el concepto en sí mismo de tipología. ¿De dónde sale la frase tipología? Muy bien. Tipología es la unión de dos palabras griegas, tipos y logos. Tipos tiene varios significados, ya vamos a mirar, se usa 15 veces en el Nuevo Testamento, más una vez más en forma de adverbio. Y logos también aparece en el Nuevo Testamento cuando, hablando de Jesús en Juan 1.1, allí se traduce como palabra, verbo, también significa sentido y también significa estudio. Entonces, logos y logía, es el derivado, significa el estudio del tipo. Y tipo, entonces, de los varios significados que ya vamos a mirar, el que más nos interesa en nuestro estudio es el modelo, el ejemplo, un modelo. Cuando se dice este tipo de ropa, cuando uno va a algún lugar, se muestran los tipos, digamos, estándares, o incluso los tipos movibles en la imprenta, es otro ejemplo también. El tipo allí va a ser la letra que se va a poner una junto con la otra y con la otra. Esos son los tipos movibles. De hecho, así fue como surge la imprenta. Entonces, ese tipo es el modelo de la letra que luego se va a imprimir en el periódico, en fin, donde se tenga que imprimir. Entonces, al hacer el estudio de los modelos, que es lo que queremos hacer, nos vamos a encontrar con que hay modelos antiguos que merecen ser estudiados, pero que la Biblia trae entonces su contraparte, el otro modelo para hacerle la relación. Lo que llamaríamos entonces, primero sería el tipo, propiamente, el modelo, y el segundo el antitipo, o segundo modelo, o contramodelo, o correlato, en fin, son sinónimos. Se usa la palabra tipo, antitipo para establecer la conexión, que tiene que haberla entre ambos modelos que están enfrentados, que están examinados, y especialmente que tengan la base bíblica, porque de otro modo nos estaríamos entrando en un terreno, que es el terreno de la fantasía, de la alegorización. Es decir, vemos un modelo, acá, cualquiera sea, de algún hecho histórico. Vamos a dar el ejemplo de cuando Moisés ora y Aarón y Ur le sostienen las manos por la guerra que allí Josué tiene. Y entonces, en ese hecho histórico, verle alguna supuesta contraparte de hechos del Nuevo Testamento o de tiempos modernos. Y uno puede quizás encontrar la conexión, pero hay que ver, es cierto que tenemos que orar apoyando al líder. En este caso Moisés está orando. Y los líderes, Aarón y Ur, le sostienen los brazos porque Moisés es muy anciano. Y sus brazos decaen. El texto cuenta que cuando los brazos decaían... el enemigo prevalecía. Exacto, Josué perdía, exactamente. Y lo opuesto, cuando se oraba, entonces allí, pues con mayor razón. Allí, el pueblo de Israel prevalecía. Sí. Muy bien. Acá tenemos... El tema, se puede buscar tipología en la oración de Moisés y los líderes, que así tienen que estar haciendo. Sería el antitipo de ese hecho histórico que es el tipo. Pero...
Sí, pero buscar el hecho histórico como cuando está directamente allí, ahí es delicado, que hay un suceso histórico específico, hoy en los tiempos modernos, con lo que pasó allí en ese hecho, ahí es delicado a menos que esté la prueba bíblica. Interesante. Pastor, yo tengo acá un trabajo tuyo sobre, Sí, por ejemplo, puntualmente el ejemplo que estamos a ver. Primero, el término en sí es bíblico. sí, Es decir, no es un término moderno, no es un término contemporáneo, sino ya trae en la Biblia su antecedente. Y, por ejemplo, Pablo lo usa en 1 Corintios capítulo 10, versos 6 y 11, cuando hace la analogía del pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo y el bautismo, ¿no? sí, así es. Entonces, eh, es correcto que se pueda Sí, usar el término, porque no es una palabra muy conocida. Es decir, uno sí, le pregunta a un adventista, ¿tú sabes lo que es tipología? Y la gran mayoría no conoce ni siquiera el término. Pero debiéramos sí al menos saber que es un término que existe dentro de los modos de estudios bíblicos y es un término que ya Pablo lo usa sí, en la Biblia. sí. ¿Es correcto? Entonces, así es. Yo invito a que ya arranquemos con este mismo texto que va a ser uno de los fundamentales para entender lo que es la tipología. Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1, para mirar el contexto y dónde aparecen estas palabras, tipos, allí en esa porción. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1, Uh -huh. tenemos así, nuestra Reina Valera 60. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como tipos, es la palabra griega allí, en español como ejemplos o modelos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sigue el texto hasta el versículo 11. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos o murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y entonces la conclusión, y estas cosas les acontecieron típicamente, es la traducción en español, está en forma adverbial, pero básicamente sigue siendo lo mismo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y aquí hay un detalle interesante, varios asuntos, y es que las historias bíblicas, como en este caso, el paso del pueblo de Dios por el Mar Rojo, el alejarse de Egipto, el paso milagroso, y luego el sustento del Señor, milagrosamente también con alimento espiritual, comida también, eh, indica un mensaje que para la gente del tiempo del fin tienen que extraer mensaje de acá. Dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos entonces a hacer el análisis tipológico de esta historia. En primer lugar, se comparan dos modelos. Uno es la iglesia del desierto, el otro es la iglesia que está leyendo este texto o escuchando el sermón. En este caso, primeramente, la iglesia de Corinto, a quien estaba dirigido el texto, y por extensión, los cristianos desde Corinto hasta la fecha. Vamos a hacer el segundo modelo. O sea, del primer modelo se extrae el mensaje para que el segundo modelo lo aprenda. ¿Sí? Entonces, el primero se va a llamar tipo, el segundo es el antitipo. Tanto que, miremos la enseñanza acá que Pablo trae, que de la simple historia se va a pasar a la tipología, que es un paso más adelante de la historia, que es interpretar la historia con un mensaje típico o simbólico también. Y es el caso de cuando dice, primero, en versículo 1, que no quiere Pablo que se ignore que todos los ancestros estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Eso es un hecho histórico. Y todos en Moisés, ahora sí viene un hecho simbólico. Fueron bautizados en esos dos elementos históricos que él había mencionado en el versículo 1, que era la nube y el mar. O sea, cualquier historiador diría que pasaron por la nube y pasaron por el mar. Pero darle la aplicación espiritual, tipológica, pues solamente a Pablo se le ocurre al decir que ese hecho tiene un símbolo, un mensaje. Y curiosamente, el mensaje que trae es bastante ilustrativo porque pasar por debajo del mar para Pablo era ser bautizado. Y entonces ahí la mente comienza a trabajar.
y es que salen de Egipto y son bautizados en el Mar Rojo para empezar una nueva vida. De O hecho, sea la nueva que, vida, sí, perdón, una acotación. sí, Podemos entender entonces que el término tipología, que puede no ser muy conocido, pero que es válido, sí, podemos hacer un sinónimo como un paralelismo. sí, sí, se O puede sea, hacer, es un perfecto. paralelo Sí, de un hecho determinado y que contiene o que proyecta una sombra, ¿sí? Hacia sí, otro hecho que ya obviamente tendría que ser en el futuro, sí, así es. ¿sí? Solamente que la diferencia con paralelismo es que tipología es más estricto, más exigente que el mero paralelo. Hay paralelos que se pueden establecer entre un hecho y otro y no siempre está la exacta correspondencia. En la tipología se está pidiendo que haya una exacta correspondencia, Es más que aquella, exigente. sí, que sea lógica, coherente, no rebuscada, no descabellada, que esté fundamentada. Y Pablo nos está enseñando un ejemplo. Al comparar, primeramente, no se compara elementos de distinta naturaleza, digamos, eh, peras con animales. La pera debe ser comparada con una fruta, ¿eh? Una manzana con otra fruta, pero no con otra especie o de otra naturaleza. En este caso se está hablando de dos iglesias, la iglesia de creyentes del desierto con la iglesia que está escuchando el mensaje, que es la iglesia de Corinto. Por extensión, todos los creyentes, desde Corinto en adelante hasta nosotros, podemos ser involucrados como antitipo. El otro elemento es acá, en la tipología estricta de Pablo, es que los pone como que están saliendo del pecado de Egipto, en la liberación, y entonces usa el bautismo como una figura tipológica, al decir que fueron bautizados también allí en el Mar Rojo y aún bautizados en la nube, o sea, bautizados en el Espíritu Santo, porque la nube representa la protección de Dios, la del Espíritu, para que esta gente pudiera vivir del calor abrasador del desierto, y hay una nube protectora que representa al mismo Señor, que protege. Y entonces luego dice que comen agua y comida, eh, comen la comida espiritual, el agua espiritual, que representa a Cristo. Así también, la persona bautizada que inicia un camino espiritual tiene que alimentarse de agua y comida espiritual. Pero luego viene hablando de otro punto que se va a tornar interesante, y es las transgresiones que ofenden a Dios. Y ahí sí hay una cuestión tipológica y va por vía de contraste. Este es otro asunto interesante en la tipología, que la exacta correspondencia tiene que ser no solamente por vía de analogía, de una similitud, sino puede ser lo opuesto, por una desemejanza, por una disimilitud, es decir, por algo que está opuesto y que entonces me sirve como un modelo negativo para que yo no haga, yo que soy el segundo modelo, no copie el modelo negativo, sino haga lo opuesto de ese modelo negativo. Ahí no tenemos el mismo texto. Repasémoslo otra vez. Cuando dice en el versículo 5 que de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y que estas cosas sucedieron como tipos para nosotros. Y luego dice, para que no hagamos como ellos. Entonces ahí comienzan el tipo y antitipo a ser contrastados. Por ejemplo, versículo 7. No seáis vosotros idólatras, es decir, el segundo modelo, lo que seríamos nosotros, el antitipo. Como algunos de ellos, el primer modelo, el tipo, como está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Siguiente ejemplo, lo mismo. No forniquemos nosotros, el segundo modelo, el antitipo, como algunos de ellos, el primer modelo, lo hicieron y cayeron en un día 23.000 y da el mensaje. Este es el castigo por cometer el pecado. Ustedes, el segundo modelo, cuídense de no imitar esas cosas. O versículo 3, perdón, 9. Y aún el 10 es lo mismo. No tentemos, no murmuremos, como algunos de ellos, en ambos casos dice lo mismo. Siempre tipo y antitipo contrastado. Y entonces el 11, la conclusión, que estas cosas acontecieron típicamente, en forma ejemplar, y están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí es un llamado para nuestra generación adventista. Lo era principalmente para los corintios que estaban recibiendo el mensaje. ¿Cuánto más para nosotros que estamos bordeando la eternidad? Entonces, aquí ya tenemos un fundamento de lo que es una tipología tal como Dios quiere que se utilice, que va a aparecer en otros textos del Nuevo Testamento. Pero esto sirva entonces como fundamento de lo que será nuestro estudio de los fundamentos de la tipología. Interesante, muy bien. Si podemos tomar ejemplos, tanto del que acabamos de mencionar, del pueblo de Israel saliendo de Egipto, pero también la Biblia menciona otros ejemplos.
Por Sí, ejemplo, vamos a ver entonces no, otros ejemplos bíblicos. Hay no, varios. Tal vez hagamos un primer estudio, y es la palabra tipo en el Nuevo Testamento. Vamos a ujú, ver varios usos que no tienen que ver con ejemplo necesariamente al comienzo. Como quien dice, vamos a ir descartando. O sea, la palabra tipo es muy variada, pero cuando queremos hablar de tipología, se va a contrastar dos modelos. Eso es lo que importa, ¿no? Entonces, los otros usos, voy a invitar a que podamos mirarlos. Aparece, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículos 25, dos veces aparece allí, cuando dice, Él les dijo, ante la incredulidad de los que estaban allí, si no viere en sus manos la señal, ahí está la palabra tipo, de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está diciendo que el tipo es aquello que queda, que la marca que queda. Ha habido, acordémonos de los tipos movibles de la imprenta, que deja una marca. Bueno, acá lo mismo. Yo quiero ver la marca, si hubo un clavo, quiero ver la señal, el lugar, el hueco. Entonces, eso significaría tipo también. Pero no llega a ser modelo, digamos, para imitar, lógicamente, ¿no? Otro ejemplo, en Hechos capítulo 7, 43, dice el texto, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras o tipos. No se podría traducir ejemplo, porque no da esa idea, sino más bien son figuras o símbolos que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Por lo tanto, esto tampoco va a servir para la tipología, pero estamos viendo el significado de tipo en los otros usos del Nuevo Testamento. Capítulo de Hechos 23-25, aparece otra vez la palabra tipo, y escribió una carta en estos tipos, o en estos términos, traduciríamos nosotros. También se traduce entonces esa palabra como término. En Romanos 6:17, otro ejemplo de tipos, tenemos allí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma o tipo de doctrina a la cual fuisteis entregados. Solemos decir, este tipo de animal, este tipo de alimento, ¿sí? Una forma adecuada de hablar, pero no necesariamente vamos a contrastarlo, porque estaríamos forzando el versículo. ¿Sí? No es ujú. la intención. En Hechos 7:44, bueno, ahí sí, ya empezamos a mirar un ejemplo de lo que es un tipo, y curiosamente ahí vamos a aprender algo. Hechos 7:44 y Hebreos 8:5 hablan de lo mismo. Leemos los textos primeramente. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al tipos, sería en griego, que había visto, esto es que había visto allí en el desierto, y que fue un privilegio para Moisés contemplar ese modelo para poder construir el suyo, el modelo terrenal. Y en Hebreos 8:5 dice algo similar, los cuales sirven a lo que es figura, hablando del santuario terrenal, y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, al tipo que se te ha mostrado en el monte. Y acá comento lo siguiente, y es, esto un poquito va a atacar un concepto popular que no es saludable. Creer que tipo es menor que el antitipo, y que tipo entonces va a ser la copia y el antitipo el original. Esa idea es cierto, se habla de ello, pero va en contra de lo que el texto bíblico enseña. ¿Por qué? Porque el tipo, supuestamente si es algo menor que el antitipo y que es una copia, sin embargo, Hechos 7:44 y Hebreos 8:5 lo dice al revés. Es el modelo original del cual se va a hacer la copia que va a ser el antitipo. Y curiosamente, la palabra antitipo en el Nuevo Testamento solamente se usa en dos partes. En Hebreos 9:24 y en Primera de Pedro 3:21. En la de 9:24, que es la que nos va a interesar, antitipo, justamente se refiere no al original, sino a la copia. O sea, eh, es cierto que se va como queriendo complicar, pero no es así. El punto importante es, en la teología, perdón, en la tipología convencional, se supuso siempre que el tipo es menor, es la copia,
y el antitipo es el original y es mayor. Los textos bíblicos hablan al revés. ¿Para mostrar qué cosa? Eso lo vamos a ir viendo también en el transcurso del desarrollo del tema, si no es en este video, en lo siguiente. Y es que en el griego clásico, en el griego en que que Pablo escribía, era común intercambiarlo como algo normal. Se podía usar tipo y decir antitipo, y lo inverso. Al decir antitipo, usar la palabra tipo. No había problema. Son dos modelos, y se dice tipo, antitipo, para decir que uno, de paso viene de un verbo que en griego se dice tipto, que es golpear. Como cuando uno golpea, el caso de los clavos de Jesús. Golpearon y quedó una marca. Exactamente, ese es un tipo. Entonces, tanto el que golpea es el tipo y el antitipo es la marca que queda. ¿Sí? Entonces, golpear el yunque, un ejemplo. Se golpea, ese es el tipo, y el sonido que sale, el eco, equivalente al golpe, ese sería el antitipo. Eso aparece en uno de los usos del clásico de griego. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, como quien dice, corrigiendo la idea popular de que el tipo es copia y menor y el antitipo es original y mayor, el texto griego del Nuevo Testamento va al revés, para decir que Hechos 7:44 y Hebreos 8:5 nos dice que el tipo es superior y es original. Cuando dice, y leemos otra vez el texto, en ambos casos, vemos si el tipo allí es superior y original. Entonces la pregunta que podría surgir ahora es, ¿por qué dentro de la Iglesia Adventista no es tan conocido el término o el método de estudio que es muy valioso para nuestra escatología en cuanto a la tipología? ¿Y cómo debiera verse esto? ¿Cuál es tu impresión, hermano? Lo considero muy importante porque esta es una de las razones por las cuales se ha atacado la tipología de la parodia. Cuando se dijo casi neciamente, como si el Cristo es el tipo y Satanás es el antitipo, entonces Satanás es superior. El antitipo es el original, es mayor, y el tipo es la copia, es menor, que es el Cristo, porque por ahí va la tipología de la parodia, comparar los dos Cristos, el verdadero y el falso. Entonces, si Cristo es el tipo, el original, entonces es menor porque es tipo, el antitipo es mayor, que es Satanás. Entonces, ese planteo ignorante que me lo hicieron es porque se desconoce el intercambio que se hace natural entre tipo y antitipo. Y lo que cabe acá es decir que filológicamente, mirando el griego del Nuevo Testamento, es exactamente al revés. Los dos únicos usos que tiene, ahora te voy a dar otro uso para que vos mismo me digas cuál es la copia y cuál es el original, con el caso de Pedro. Pero el segundo ejemplo es de los dos únicos casos de antitipo que hay en el Nuevo Testamento. Y es que el primer caso de Hebreos 9:24, de paso podemos leer el texto para ver ahí cómo se aplica, dice antitipo y se refiere a la copia del desierto. Entonces yo voy a buscar acá en mi Biblia. Sí, en Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. La palabra griega para figura allí es antítipos. Entonces está diciendo que el santuario hecho de mano, el terrenal, era el antítipo del verdadero, y al verdadero se le llama tipos en Hebreos 8:5, que ahora vamos a leerlo, y en Hechos 7:44. Después dice el 24, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos entonces a Hebreos 8:5. Podemos leer el 4 para ver el contexto. Hebreos 8:4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, sacerdotes terrenales, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al tipos que se te ha mostrado en el monte. Entonces, el tipos mostrado en el monte es el original, porque ese es el que está en el cielo. La hermana Juanita así lo escribe después, diciendo que ese modelo, luego Pablo lo describe aquí en Hechos 8, y luego Juan lo vio en Apocalipsis, a ese modelo original, ¿no?
Y luego Hechos 7:44 también es otro texto que va en la misma línea. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al tipos que había visto. O sea, los dos textos son iguales, el de Hechos y el de Hebreos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que el tipos es el modelo original y por lo tanto superior al antítipos, que era la copia judía del desierto, y un modelo inferior. El tipo es inferior y sin embargo el texto griego lo pone como superior, ya que lo pone como el original que estaba en el cielo. Y esta copia, el antítipos, es el inferior, así dice el griego, porque es el de la tierra, y se nos ha enseñado que es el superior. O sea, es más, se ha dicho que el tipo es el del desierto y el antitipo es el que está en el cielo. Es como se nos ha enseñado. Esa es la tipología convencional. Otra vez, que el tipo es el que está en el desierto y el antitipo es el que está en el cielo. Y el texto griego es al revés. ¿Sí? Para decir entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que se intercambian, no hay problema, porque así lo muestra la filología clásica griega. Tengo O otros sea, ejemplos. o sea que no es una regla Eh, inflexible École, de por ahí va. interpretación. Exacto, exacto. Así es. Entonces, esa es una primera base para tomar en cuenta. Vamos entonces a los demás usos de tipos. Ya miramos, dijimos Hebreos 8, y ahora entramos a estos ejemplos que recién miramos de 1 de Corintios 10:6, ya lo leímos, el 10:11 ya lo leímos, dijimos que era forma adverbial. Un ejemplo más es Romanos 5:14. Ahí tenemos otro ejemplo clásico de lo que podríamos llamar una tipología paradójica. Ahora, este es un nombre que no lo estoy acuñando yo, es un neologismo mío. Si alguien lo quiere votar, que lo vote, no. Tirarlo, no tengo problema. Pero primero leamos el texto. Romanos capítulo 5. Por paradójico quiero decir aquello que es opuesto en sí mismo, que es contradictorio. Porque efectivamente esta tipología que vamos a ver ahora es contradictoria. ¿Por qué? Se compara al malo de Adán con el bueno del segundo Adán. Y aparece la palabra tipos en el medio. El primer Adán, que comete tales errores y va enumerando pecado, transgresión, desobediencia, y el otro, el antitipo, que es Jesús. Entonces ahí sí podemos aplicar el tipo y el antitipo, eso es correcto ahí. Es la postura tradicional, digamos así. Entonces el segundo modelo, ese es el bueno. A ver, leamos el texto. Romanos capítulo 5:13 para mirar el contexto. El 12 también, 12, 13 y el 14 es el que donde nos vamos a detener. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, hablando de Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipos del que había de venir. Entonces, al decir que Adán es el tipo, ahí sí diríamos que es la copia inferior. Ahí estamos de acuerdo. Y el que debía venir es el antitipo superior, absolutamente. Esa sería la postura tradicional, la enseñanza ordinaria, ¿no? Pero recordemos que es intercambiable. Eso es lo que importa tener. Que se puede usar intercambiablemente sin ningún problema. Y ahora entonces va a justificar cómo ambos se corresponden, pero en forma de contraste, de desemejanza y no lo opuesto, que sería la similitud, la analogía, que hay un estrecho paralelo, uno se parece muy bien al otro. No, acá es al revés. Uno se parece al revés de este que queremos mostrar. Y lo dice el versículo 15 en adelante. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces ahí vemos el contraste entre uno y otro.
entre el Adán caído y el segundo Adán que logró la victoria. Quizás para reforzar el texto, agrego otro que podemos buscar en Primera de Corintios, capítulo 15, aquí en el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente o ser viviente, y el segundo Adán, el postrero Adán, espíritu vivificante. Entonces ahí vemos contrastados ambos Adanes. Entonces, no aparece la palabra tipológicamente acá, pero sí en Romanos 5, y apunta a esto, poder contrastarlos, incluso más, versículo 46, o el 47 más claro. El primer hombre es de la tierra, el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así entonces va haciendo esos contrastes el apóstol Pablo, haciendo tipología, pero por vía de contraste, no por vía de similitud. Entonces, el término tipología que se aplica en la Biblia claramente, en primer lugar, puede ser flexible. Sí. No tiene que ser el tipo mayor que el antitipo, ni el antitipo mayor que el tipo. Depende del contexto del versículo que se esté leyendo, como en el caso de Adán y Cristo. Entendiendo, claro, el contexto de cada ejemplo, ¿no? Por supuesto que el mismo apóstol o el mismo escritor bíblico narra, ¿no? Eso. Da a entender en su contexto el significado que él quiere transmitir. Eso es. Pero la enseñanza más que la importancia del ejemplo. Y en cuanto al uso de las palabras, hay que ser flexible. Y se puede usar tipo o en su defecto antitipo. Y a la inversa se puede usar antitipo y en su defecto tipo, y sin embargo no cambia la esencia. El contexto es lo que va a decir qué es lo superior y lo inferior. Entiendo. Pero nosotros los adventistas, pastor, ¿cómo podemos entender y aplicar este concepto a nuestra cosmovisión actual, donde vemos que dentro de la iglesia adventista, de nuestra muy amada y bendecida iglesia del Señor, corren vientos de doctrinas que se aplica este principio sobre una base que no es estrictamente bíblica y que tiende a confundir a los hermanos? Podemos dar un ejemplo clásico. Hermanos, nosotros entendemos dentro de nuestra escatología adventista que al final del tiempo iban a surgir movimientos espurios, herejías dentro del pueblo de Dios, y sabemos que cierto pastor muy apreciado y conocido por todos nosotros en una serie de conferencias dadas en Honduras, él expuso sobre un particular aplicado él, según sus propios estudios, acompañado de otros sueños que tuvo y que le contaron otras personas que soñaron. Aplicó el término de tipología en dos circunstancias diferentes, cercanas, que tienen que ver con la escatología adventista próxima nuestra. La primera sería donde en el último concilio anual en Texas, en junio del 2015, se suprimieron o se refraseó dos doctrinas dentro de la iglesia adventista, dentro de las 28 doctrinas. La primera habla sobre el permanente don de profecía y la segunda sobre el término inminente en cuanto a la segunda venida de Cristo como nosotros lo entendemos. Sostiene este pastor que eso daría inicio tipológicamente a una figura bíblica al final de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado, entregado, y 3 años y medio después fue perseguido a raíz de tanta apostasía, y se persigue al pueblo de Dios, comenzando con el martirio de Esteban, 3 años y medio después. Sostiene él, según su tipología, de lo que estamos hablando ahora, que si arrancamos desde junio del 2015, 3 años y medio sería, digamos, enero. Junio de 2015, sí, sería dentro de muy poco, 3 meses, en enero del 2019, arrancaría una persecución tipológica sobre lo que pasó con el movimiento cristiano de la primera generación, los apóstoles, que fueron perseguidos por los judíos o por el Sanedrín, a lo que él menciona que la iglesia organizada va a entrar a perseguir a los adventistas,
Y el segundo ejemplo que él da también sobre este tema tan delicado e importante de la tipología, habla sobre la primera visita del Papa Francisco en septiembre del año también 2015, y él habló en el Congreso, fue un hecho, una señal para nosotros, los adventistas que conocemos la escatología de los Estados Unidos al final del tiempo, junto con Roma, y él marca como inicio de ese evento en el año 2015, a septiembre, 3 años y medio después, tipológicamente en el asedio que tuvo la ciudad de Jerusalén en el año 67 con Cestio Galo, y 3 años y medio después vendría Tito o la ley dominical, la abominación desoladora que nosotros entendemos, y esto traería de por sí todos los acontecimientos posteriores ya que no, todos nosotros los adventistas conocemos. Ahora, este mecanismo de interpretación de este pastor, ¿hasta qué punto nosotros podemos validarlo? Porque lo que podemos entender ahora que lo que ha sucedido en las redes sociales, en la misma iglesia adventista que se ha pronunciado y han salido videos de apoyo y obviamente en contra de estas manifestaciones de este pastor que puso fechas prácticamente la primavera del año 2019, va a haber una ley dominical, textuales palabras de él, y que iba a comenzar la persecución contra los adventistas, ha traído mucha confusión y principalmente división dentro de la iglesia. Este método de tipología que él emplea, de paralelismo, comparación bíblica con esto, hermano, ¿cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu impresión con respecto a esto? Porque realmente debemos entender que si bien es cierto la tipología es un elemento válido para mirar los tiempos, también puede ser usado o mal usado como creemos en este caso. Bueno, sí, efectivamente, contesto sobre el tema, ¿no? Apenas hago alguna corrección nomás con respecto a lo de Cestio Galo, fue para el mes de octubre del año 66. Y según esta presentación que hace este pastor, que tú dijiste, este predicador, él lo traslada para de octubre, 3 años y medio más tarde, lo pone aproximadamente por el año 69 a 70, ahí es cuando duran los 3 años y medio, marzo del 70, sería ya la fecha más adecuada de los 3 años y medio. Pero hay varios errores que se cometen acá que vale la pena tomar en cuenta. Errores que deberían considerarse con respecto a ambas tipologías. En primer lugar, se deben comparar dos modelos. En el caso de esta presentación que tú dijiste, se comparan dos modelos que son distintos. Uno es el de Jesús, su traición por Judas, su muerte, martirio y 3 años y medio. Entonces, Saulo de Tarso completa esa traición que se hace al judaísmo también, al perseguir a los cristianos. Entonces, termina allí esos 3 años y medio con la gracia que el Señor había profetizado que se daría a la nación judía. De ahí aplicarlo a la historia de los adventistas adolece de varios problemas. Uno de ellos, el primero, es que hay un juramento solemne en Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7, especialmente el 7. Podemos leer el texto, yo voy a invitar a que lo abramos, porque cuando uno salta la verja, salta lo que está prohibido, puede cometer gravísimo error, y es lo que ocurre acá en esta porción. Dice Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el ángel que había puesto un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este es un juramento solemne. No hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El planteo sería, ¿a qué tiempo se refiere? Básicamente van a ser una de dos. O es tiempo cronológico, el tiempo, digamos, diario, el tiempo que uno transcurre de un día a otro, o tiempo profético o cálculos proféticos. ¿A qué se refiere ese texto? En primer lugar, por tres razones. Allí estamos viendo claramente que
el tiempo del cual se habla ahí no es tiempo cronológico, por el mismo contexto. En primer lugar, dice allí que no sería más tiempo. La pregunta es, ¿cuándo se dio ese juramento? ¿Fue durante el tiempo de la sexta trompeta o de la séptima? Pues fue durante la sexta trompeta. Durante la sexta trompeta, ahí se dijo un juramento solemne. No va más el tiempo. Pues si se trata de tiempo cronológico, se acabó. Es como traduce la Biblia de Jerusalén y otras Biblias, lo traducen erróneamente. Ponen, no hay más dilación, no hay más demora. Se acabó el tiempo. No se trata del tiempo cronológico, porque sigue el tiempo cronológico. De hecho, sigue con la séptima trompeta, hay tiempo. Sigue incluso en el versículo final del capítulo 10, cuando se le dice que prediquen otra vez. O sea, producido el evento del capítulo 10, el mandamiento es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Por lo tanto, el tiempo cronológico sigue. Y sobre todo, porque aparece una cita aclaratoria de la hermana White, que la quiero compartir, donde debería zanjar todo este tema. A mucha gente, pues, lógicamente, nos interesa todo, pero tiene que quedar claro. La cita es contundente. Fue publicado en 1990, se llama Manuscrito 59, y está en el comentario bíblico adventista del tomo 7, la página 982, que dice así: este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, o sea, el de Apocalipsis capítulo 10, no es el fin de la historia del mundo, yo le llamo el tiempo cronológico, ni tampoco del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 al 44, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. O sea, cálculo. Luego dice, el cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Hermano, hay una pregunta justamente Sí, de esta cita sí, que un pastor mencionó sobre que la hermana Juárez menciona no habrá más tiempo cronológico. sí, El tiempo cronológico se sobreentiende que es un tiempo que tiene un comienzo y tiene un fin. sí. Sin embargo, se presupone que puede haber un tiempo profético que no tiene comienzo ni fin al final del tiempo, que no sabemos, es decir, cuándo va a comenzar. Por ejemplo, sabíamos que nosotros, estudiando, nuestros pioneros estudiaron la Biblia y llegaron a la conclusión que en octubre del año 1844 comenzaba un periodo profético. ¿Por qué? Porque estaba escrito, había un tiempo establecido. Más Pero, bien corregiría así para decir no que comenzaba, sino que terminaba el tiempo profético. Y a eso se refiere Elena White, que después de eso no hay más cálculo o cómputo profético hasta la venida del Señor. Es decir, se cerró ese cálculo. Sí sigue habiendo tiempo cronológico. Por eso es importante discernir, discriminar entre esos dos tipos de tiempo. Está el tiempo cronológico, Elena White le agrega también, cuando ella dice que no se refiere al tiempo de la historia, ni el tiempo de la gracia. Eso es tiempo cronológico. ¿Cuánto tiempo tengo por delante? ¿2 años? ¿5 años? No se refiere, sino al cálculo, o sea, los números que podamos hacer. El cálculo más extendido, el más largo, llega hasta 1844, y hasta la venida, desde 1844 hasta la venida, no hay forma de calcularle un cómputo profético, numérico, digamos, a diferencia del cronológico. El cronológico sigue. Entonces, lo que se ha hecho acá, en el caso de este predicador, fue violar ese principio, y sobre todo, si se entiende a la luz de otros juramentos que está, quizás arroje más luz, que es el juramento similar de Daniel capítulo 12, donde allí también hay un juramento tan solemne como este de Apocalipsis 10, y que contiene los mismos dos elementos básicos en ambos juramentos. Y los elementos son tiempo y enigma o símbolo. Otra vez, en Daniel 12, ahí hay un juramento solemne que contiene dos elementos, el tiempo y el enigma o símbolo. Y en Apocalipsis 10 se vuelve a hacer el segundo gran juramento solemne y contiene lo mismo, los dos elementos, tiempo y enigma o el símbolo. En el caso de Daniel 12, si nos acordamos, cuando se juró, dice el versículo 6, allí 6-7, cuando dice, juró que sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
Ese es el juramento solemne. Ahí se abre tiempo, pero se cierra el enigma, se cierra el símbolo, cuando se le dice a Daniel en el mismo capítulo 12, anda Daniel y cierra las palabras que están selladas hasta el tiempo del fin. O el versículo 9, el mismo Daniel pregunta, ¿y cuándo serán estas maravillas? Daniel, ciérralo, esto se va a saber en el tiempo del fin. O sea, se abre un tiempo y se cierra el símbolo. ¿Qué significa? Que se abrió un periodo de tiempo profético, pero el símbolo se cerró. Y en Apocalipsis 10 ocurre al revés. Es como un switch, se hace al revés. Y es que se cierra el tiempo y el versículo que sigue abre el símbolo porque dice que el misterio de Dios se va a aclarar en el tiempo final. Ahí es donde los creyentes adventistas deberían trabajar mucho, en descubrir nuevos significados, nueva luz a los símbolos que están en Apocalipsis, sea por medio de la tipología o del quiasmo. Hay gente, que es otra forma de trabajar también, que trabajan, pero con una condición, no le pongan tiempo. Porque cuando uno pone tiempo, allí es donde viola el mandato de Dios. Y Dios dijo por juramento solemne que hasta la segunda venida, curiosamente, después de la segunda venida, se abre el tiempo, con el milenio, por ejemplo, incluso ahí, para este predicador que mencionas, de Honduras, él se justifica diciendo que sí hay tiempo, porque está el del milenio. No, la cita es que no hay más tiempo hasta la segunda venida. La segunda venida es el inicio del milenio. A partir de ahí vuelve otra vez a abrirse el tiempo, sea tiempo cronológico, tiempo profético, en fin, cada cual, pues ya no interesa porque el Señor vino y lo que el Señor quiere es que no se calcule tiempo, porque ya lo había dicho, que el día y la hora nadie sabe, porque dice que si lo supiera, el hombre, el dueño de familia, no dejaría minar su casa, socavar su casa, si supiera, ya llega esta noche el ladrón, entonces pone cerrojo a todas las puertas y demás, porque ya se sabe este día. Entonces podríamos agregar... Vigilante, siempre vigilante. La condición es no ponerle tiempo, pero vigilante con los estudios bíblicos, descubrir significados a los enigmas, a los símbolos. Esa es la forma de vigilar, orando, viendo luz, y en eso llega la luz prometida del Señor, que Dios quiere que todos estén fortalecidos, pero nunca basado en un tiempo, y ya viene, y ahora sí, vamos a estudiar y a orar mucho, porque ya viene ahora en marzo, viene la persecución en enero, viene la ley dominical en marzo, abril. Entonces ahora vamos, no, Dios no quiere que nos movamos por eso, sino nos movamos por el estudio bíblico, que descubrimos cosas en el estudio de la palabra de Dios. Esa es una cosa muy interesante porque movernos por excitación nos va a llevar seguramente a una confusión muy grande y desilusión también. Pero es interesante notar que este estudio de tipología debiera ser únicamente basado en las escrituras y los testimonios, y no, haciendo obviamente una referencia otra vez a este pastor en sus conferencias de Honduras, a otro tipo de fuentes, como ser, por ejemplo, los sueños. Así es. O ser las impresiones de otras personas, porque podemos ser muy susceptibles a ciertas impresiones que son emocionales y que desvirtúan la autoridad de la Biblia cuando entran en contradicción. Entonces, ¿qué es lo que podría ser más importante? ¿Lo que una hermana me contó que soñó o un claro y conciso, así dice la palabra de Dios? Creo que es importante poder recalcar este aspecto. Quizás, Gerardo, agregaría esto que un elemento deficiente en la tipología de este predicador es que él arranca, como bien dijiste, con los sueños de esta predicadora de Puerto Rico, Daisy Escalante, esta señora que ella fue la primera que largó esta teoría también. Entonces, el punto de partida de él va a ser esa experiencia emocional, subjetiva, y entonces al buscar el hecho histórico, que en este caso va a ser Sergio Galo, vamos a tomar el caso de Sergio Galo. De las dos tipologías de este predicador, tomemos la de que él le hace el equivalente antitípico con la visita de Francisco I en septiembre del 2015 a Estados Unidos. El asunto es que la pregunta que nos haría es si Sergio Galo tiene su contraparte con la visita del Papa. ¿Dónde aparece esa conexión? ¿Dónde aparece ese nexo? Pues sí hay un nexo tipológico en dos textos bíblicos. De paso agrego, siempre tiene que haber una base bíblica para el tipo y para el antitipo. El tipo tiene que estar mostrado en alguna parte. ¿Sí? Por ejemplo, un texto bíblico que uno estudia, está bien, uno dice, bueno, acá yo le veo luz, este es un modelo para mí. Ok, búscame el otro modelo.
y tiene que estar en alguna parte de la Biblia también, porque si es diseñado por Dios, escarbando, escarbando, tiene que aparecer. Y no que yo lo encontré en la Biblia y luego el otro modelo, el antitipo, ya comienzo a desvariar, a imaginar, a inventar, a alegorizar, y que me parece que puede ser, no, no, creo que no, no es la otra, la de Rusia, no, me parece que la de Japón, no sé. Y estamos así, y lógicamente estamos a la deriva. En cambio, si lo probamos con un texto bíblico, y en este caso, lo de este predicador tiene una relativa base. Cuando él habla de Cestio Galo, él menciona que es el año 67, ahí donde equivoca, es año 66, no está bien, nos quedamos allí. Y luego la ley dominical. ¿Sí? Bueno, la base bíblica para ello son dos textos, solo que cualquier lector diría, pero no le veo ninguna, ni pie ni cola a este asunto. Es el texto de Lucas capítulo 21, versículo 20 en adelante. Quizás lo podemos leer, podemos abrir nuestra Biblia y ver esta conexión bíblica básica para el tipo y para el antitipo. Entonces, Lucas capítulo 21, dice versículo 20 al 23. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad de la tierra, ira sobre este pueblo. Entonces, del versículo 20 al 23 describe lo que sería el inicio del sitio romano. Digo inicio porque empezó con Cestio Galo, a él le fue mal, él intentó sitiar 2 veces a Jerusalén y le fue mal, y entonces Nerón ordena que vaya el reemplazo, que será el general Vespasiano, que lo inicia el año siguiente, 67. Y Vespasiano va con Tito, su hijo, y entonces desde el 67 hasta el 70 continúa ese asedio romano, nunca dejó, solo que Vespasiano regresa a Roma porque le están pidiendo que él sea el nuevo emperador ante el malogrado intento de todos los emperadores que intentaron hacerlo. Se había suicidado Nerón en el año 68 y 3 generales intentaron hacerse del gobierno, no pudieron, y entonces el cuarto va a ser Vespasiano. Entonces él ya está en Roma para el año 69, allí. Si bien en el 68 él ya fue vitoreado, va para el 69 y deja en manos de Tito que complete el asedio, y finalmente Tito ya para en el año 70, de marzo hasta septiembre, en 5 meses destruyó absolutamente, 5 o 6 meses destruyó Jerusalén. Entonces, esto es el hecho histórico en sí. Entonces, cuando se dice que 3 años y medio, desde octubre del 66 sería hasta marzo del 70, ahí es correcto, son 3 años y medio. Entonces, si este es el tipo, Cestio Galo, ¿dónde aparece su correspondiente antitipo, su contraparte? No al final de los 3 años y medio, sino al comienzo de los 3 años y medio. Bueno, buscamos Apocalipsis, aquí aparecería la contraparte, capítulo 13, versículo 15, que es el contexto, y luego 16, 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y ahora entonces va a venir la contraparte de Cestio Galo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En otras palabras, Cestio Galo sería el tipo y la marca de la bestia el antitipo. Y uno diría, pero por favor, ¿de dónde viene esa conexión? ¿Quién hizo semejante conexión? Es la natural pregunta que uno sería. Bien, la natural conexión la hizo la profetisa de los adventistas, Elena White. En 2 lugares, voy a leer acá las páginas, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151, y también en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. Leo aquí entonces lo que ella puso. Está recortada la cita, pero uno la puede buscar y leerla completamente allí. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Ese decreto es la ley dominical. La institución del papado es eso, en violación a la ley de Dios. Esto es la marca de la bestia propiamente. Pero fijémonos cómo la profetisa hace una conexión con Cestio Galo.
Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Dicho de una manera más gráfica, así como Sergio Galo rodeó, cercó a Jerusalén, así también la ley dominical será un cerco, primeramente en Estados Unidos y luego un cerco mundial de destrucción. Luego viene la segunda cita, Voz de los Testimonios, tomo 2, 166. Ahora presenta el tipo que va a ser Sergio Galo. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, que sería el tipo, que incluye dos cosas, tanto el sitio como la reacción de los creyentes, que era huir para que huyesen. Así también la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, por el decreto que imponga el día de descanso papal, o marca de la bestia, digo yo, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Ese es el anticristo, compuesto de dos elementos. Es el decreto dominical, la marca de la bestia, y la huida correspondiente. Ahí van simultáneamente, ¿no? Entonces, esta conexión tipológica la establece Elena White. Solo que aquí es donde comete el error este predicador del cual estamos comentando. Y es que él supone que con la llegada del Papa en septiembre del 2015, luego que había publicado hacía pocos meses su famosa encíclica ecológica, Laudato Si, este predicador de Honduras entiende que esa es la ley dominical encubierta. Efectivamente, la Laudato Si tiene citas respecto del domingo, pero no es que allí se imponga la ley dominical. Y la prueba está en que el mismo Laudato Si lo resistió Trump. O sea, que si se implantó la ley dominical porque allí el Papa habló tanto ante el Congreso de Estados Unidos como ante la sede de la ONU. Y allí entonces se implanta la ley dominical en esa fecha, septiembre. Pero pasó lo contrario. En este país capitalista fue exactamente al revés. Fue que no se quiso aceptar el Laudato Si, por lo menos el presidente Trump. Así que uno dificultaría decir que ahí empezó la ley dominical como para que 3 años y medio más tarde venga entonces la matanza, Tito destruyendo a los creyentes a quienes se les puso la marca de la bestia. Pero otro elemento para tener en consideración también, hermano, es que la sierva del Señor menciona que la ley dominical debería ser promulgada en legislatura americana, no ser traída por un papa o por Roma o por otro estado, sino que a raíz Así es. de la maldad de la gente, la derecha o el cristianismo apóstata, la imagen de la bestia, pide a los legisladores en Estados Unidos que legislen ellos una ley dominical. Es decir, es una ley formada así es. en el Congreso, no traída por otra persona de Así fuera es. de Estados Unidos. Y obviamente eso no se cumple. Así es. No se cumplió no solamente que se haya instaurado, sí que hubo una amague de ley dominical en 1888, que casi entra por allí el poder legislativo y lo votan también, y fue desbaratado felizmente, pero en este caso no se hizo, lógicamente se va a hacer, así lo profetiza Elena White, pero decir que es una ley dominical encubierta, el Laudato Si, ya creo que es buscar un cumplimiento rebuscado. Y ahí es donde forzar la comprensión. Y el otro punto es que a partir de allí establecer 3 años y medio, siguiendo la tipología de Sergio Galo con Tito, y creer que así también 3 años y medio a partir de este evento de septiembre, y estaríamos en marzo, abril del 2019, que va a haber un elemento similar, estamos metiendo tiempo. Y entonces estamos no haciendo caso al solemne consejo que se nos da de un juramento. No le pongan tiempo, investiguen los símbolos. En cuanto al símbolo, tiene casi validez porque relaciona Sergio Galo con ley dominical, con la marca de la bestia. Eso es correcto, de acuerdo a la profetisa. Pero en este caso en particular, de septiembre del 2015, el Papa pues no creemos que haya traído la ley dominical, bien describiste, lo hace el gobierno americano por presión política, popular, en fin, todos los elementos, y no una cosa encubierta, él supone que sí,
todavía no la estamos mirando, la ley dominical. De hecho, ahí está diciendo la cita que viene una apostasía, inmediatamente hay que huir, establecida la ley dominical, como pasó con Sergio Galo. Sergio Galo puso el estandarte, había que huir inmediatamente. Lógicamente, hubo dos sitios de Sergio Galo, se huyó en el segundo, duró cosa de 3 semanas entre una y otra aproximadamente. Pero aquí, en este caso, al ver la ley dominical ya establecida, lógicamente allí ya no hay más tiempo, por eso con tiempo hay que la preparación, la consagración, la oración, la fuerza para asumir todo esto y no empezar a reconsagrarse para ese tiempo. En ese sentido, este predicador hace énfasis, aunque a veces un poco dramático, a veces trayendo a la desesperanza. Más bien es exhortar a los hermanos que se preparen con tiempo para que no les agarre de sorpresa semejante evento. Entonces, ese elemento está, y el otro es el de la otra tipología, que también es, otra vez, decir que hubo una traición a Cristo, como la que Judas le hizo allí en su martirio, que la hubo en el Congreso Mundial de San Antonio, Texas, con estas dos doctrinas, y esperar 3 años y medio que aparezca Saulo de Tarso para enero del 2019, persiguiendo a los fieles adventistas, es otro tema también demasiado extravagante, traído. Yo no quiero, no hablaré mal de él, no es correcto, pero estamos hablando de la ideología. Como él lo hizo público, sí, pues, sí, sí. No, en ningún momento estamos hablando de personas, estamos hablando de ideas y conceptos expuestas por esta persona. Hace unos días escuché sobre un trabajo breve, pero muy interesante, sobre la aclaración que hacía la Iglesia Adventista con respecto al término inminente, que fue suprimido en el Congreso de Texas en el año 2015, y se debió, no conocía esta postura, este dato, se debió principalmente a que la palabra inminente, en dos aspectos. Primero, no es una palabra, un concepto bíblico, el término inminente. Jesús habla de la venida está cerca. ¿Sí? La palabra cerca sí es bíblica, la palabra inminente no. Y segundo, que el concepto inminente en ciertos idiomas es intraducible. Por ejemplo, en el holandés y en otros idiomas y dialectos africanos. Y como la Iglesia es mundial, introducir un concepto que no se pueda traducir a esa comunidad traería obviamente confusión. Entonces, hay muchos idiomas en que el término, en el inglés, en el español, el idioma que hablamos nosotros, existe y se puede entender perfectamente, que es algo muy próximo. Pero hay otros idiomas que no tienen el término. Entonces, no hay una forma de poder llevar la definición de inminente traducida a ese idioma. Entonces, se llevó al término, a lo que Jesús mismo dijo, que la venida iba a estar cerca, ¿no? Velar y orar, etc. Entonces, bíblicamente se ajusta más el término más cerca. Nosotros entendemos, porque hablamos español y sabemos lo que significa perfectamente inminente, pero otros grupos muy grandes de adventistas no entenderían el término inminente, no pueden, porque su idioma no lo incluye, ¿sí? Entonces, para no poder traer confusión a ciertos hermanos en diferentes partes del mundo, se unificó, basado en un término que nuestro Señor Jesucristo sí usó, y obviamente permitió aclarar el tema sobre que la venida del Señor está cerca. ¿Sí? Es muy interesante, ¿no? Interesante. Yo quería completar, Gerardo, con el uso de la palabra tipos, los restantes usos que quedan, algunos cuantos más, como para tener un panorama general de todos los usos de esta palabra del Nuevo Testamento, ¿no? Ya habíamos hablado de Corintios, Romanos, y cito 6 ejemplos más y uno extrabíblico, digamos, de la Septuaginta, para entender tipo en la forma adecuada, como debiéramos entenderlo. 2 modelos contrastados. Y el requisito es que los modelos estén señalados en la Biblia para que uno tenga, como quien dice, un pivote. Lo tengo acá de un lado de la mano, lo tengo aquí del otro, de la otra mano, y que ese pivote esté en la Biblia o citas de Elena White bien claras, contundentes, para que uno pueda confiar en que está manejando, más o menos por darte una ilustración, como quien uno tiene los 2 remos
del barquito en el que uno quiere nadar. Y si uno tiene un remo, está anclado en la Biblia, y el otro remo está en el aire, y entonces, bueno, si remamos con un remo, lógicamente el barquito, la lancha iba a dar vuelta ahí nomás sobre sí misma. Tiene que tener los dos, y son dos palancas bíblicas bien reveladas, o en su defecto reveladas por el espíritu de profecía, como en este caso que miramos la conexión que hace Elena White entre Sexto Galo y la marca de la bestia, o ley dominica. Vamos a mirar los otros usos de tipos en el Nuevo Testamento, y entonces decíamos que como los remos de un barco, tenemos que tener los dos remos en ambas manos. Entonces, el remo bíblico del tipo esté señalado en el versículo bíblico y el remo del antitipo señalado en el versículo bíblico también, o en su defecto, que Elena White, la profetisa, muestre claramente, sin lugar a dudas, de que se trata del remo adecuado para contrastar tipo y antitipo. O sea, o está revelado en la Biblia o revelado por la profetisa, el don de profecía. Entonces, miramos los siguientes usos. Filipenses 3:17, cuando dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo, el tipos que tenéis en nosotros. Ahí podemos decir que tendríamos un tipo y un antitipo. El ejemplo es el de Pablo, y los que lo imitan van a ser el antitipo. Están los dos modelos contrastados. ¿Sí? Segundo de Tesalonicenses 3:9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y al usar la palabra imitar, está mostrando entonces que se trata de dos modelos que están enfrentados. Uno es el que lleva el ejemplo, el otro es el que tiene que imitarlo, hacer exactamente como el primer modelo. Eso sería el antitipo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Entonces, los receptores, que son los tesalónicos, son ejemplos al resto de la gente, y por lo tanto se convierten en un tipo para que los otros, Macedonia y Acaya, se conviertan en un antitipo. Lógicamente, yo hablo así y sé que algunos estudiosos dirían, no, es demasiado, no, mucha tipología. No, es que sucede que es flexible, se dijo, tanto la terminología, tipo, antitipo, sino que el contenido que trae. Porque Dios quiere que extraigamos luz, solamente que mostremos dónde están los remos, es lo que interesa acá, ubicarlos claramente. Y luego, otros ejemplos, 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza, fe y pureza. Otra vez tenemos ahí nuevamente un tipo que es Timoteo, el que recibe el mensaje, que se convierte en modelo para los otros. ¿En qué? En palabra, conducta, etc. En 1 de Pedro, capítulo 5:3, otro ejemplo, no como teniendo señorío, esos ancianos líderes, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, siendo tipos. Entonces ellos son el tipo, el modelo, y los liderados en la iglesia son el antitipo. Y Tito 2:7, presentándote tú, le dice Pablo a Tito, en todo como ejemplo, ese es el modelo, de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, y el antitipo son los oyentes. Y un ejemplo opuesto, pero en la misma línea, aparece en un apócrifo de la Septuaginta, se llama el cuarto libro de Macabeos, en el capítulo 6:19, está en la Biblia apócrifa, solamente en la Septuaginta, y nos convirtiéramos en un modelo de impiedad para los jóvenes hasta el punto de animarlos a comer carne impura, dice allí, resumiendo la esencia del versículo, que fuéramos un mal ejemplo. Entonces, sigue siendo tipo, pero del malo, del cual no hay que imitar. También sirve como ejemplo, pero un ejemplo por contraste, no por similitud. ¿Sí? Entonces, esto que nos ayuda a entender, quizás como quien dice, cerrando esta presentación, ¿no? La importancia de mirar que Dios quiere que apreciemos todos los ejemplos que Él tiene para con nosotros, que son muchos, son bíblicos, especialmente para el tiempo del fin. Son importantes de advertir que Dios sí tiene planes, porque ya lo dice el juramento solemne, que Él va a mostrar luz, pero con la condición, póngale cierre al tiempo, no metan tiempo, pero luz en el misterio, búsquenlo, escárbenlo,
Y la propuesta que hace este servidor estudioso es que la luz aparece en la tipología, no en el quiasmo, que es otra forma de estudiar. En el caso de Apocalipsis, muchos autores usan esa metodología. La tipología es buscar los contrastes. De hecho, Apocalipsis abunda en contrastes. O, más que contrastes, en contrastar dos modelos. Un ejemplo, por dar uno solo nada más. El tema del sellamiento, de Apocalipsis capítulo 7, y aún el capítulo 14.1, los 144.000 sellados. Ese texto se basa en un tipo, en un modelo. ¿Y cuál es? Es el sellamiento de Ezequiel 8.9. Cuando allí Ezequiel se le permite mirar las abominaciones que comete Jerusalén. Y entonces se le dice, se da la orden Dios, que bajen los ángeles destructores, y bajan 6, y 5 con el instrumento para destruir, y el sexto con un tintero de escribano, y Dios que le da la orden al sexto. Tú ve por Jerusalén y sella, pones una marca en la frente a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se producen. Y a los otros 5 Dios le da la orden. Y ustedes vayan detrás de él y maten a todos. El ojo de ustedes no perdone, ni viejo, ni joven, ni niño, a nadie, excepto a la gente que tenga el sello, la marca. A esa gente no las toque y empiecen por el santuario. Entonces, ese es un ejemplo, ese es un tipo. El antitipo allí va a aparecer en Apocalipsis capítulo 7, ahí habla de los 144.000 sellados, y 14.1 también. Pero entonces, ya en una próxima edición, vamos a ver qué cosas pueden ser tipo. Hay varias cosas, ya desde acontecimientos, personajes, oficios, dignidades, cosas puntuales, que, con ejemplos, para ver cómo es amplia la gama, para que aparezcan los tipos, solamente que tienen que estar bien claros en la Biblia, y Dios los da para que el hombre hurgue y encuentre luz para nuestro tiempo. Muy interesante, muy interesante. Hermano, muchísimas gracias, muy interesante la disertación, y seguramente vamos a continuar en otra oportunidad para poder revelar esta maravillosa luz que el Señor nos puede proveer a nosotros, a los que buscamos con corazón sincero, luz y conocimiento de parte del Espíritu Santo. La tipología aplicada a la escatología final, únicamente basada en la palabra de Dios y los testimonios interpretados correctamente. Dejamos de lado el sentimentalismo, el emocionalismo y todos esos elementos que no son dignos de confianza. Por más nobles que puedan tener en sus intenciones, aún así todo pueden ser mal usados. Y debiéramos no caer en esa actitud de aceptar algo que contradiga el testimonio ya revelado de la palabra de Dios y obviamente del Espíritu y profecía. Esperamos tenerte muy pronto, Pastor, para poder continuar este muy lindo tema con esta forma de estudiar la Biblia, que es la tipología, y que nos sirva de crecimiento espiritual y de acercamiento a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en humildad, para buscar su perdón, para buscar su misericordia y su gracia. Que podamos ser siervos fieles y diligentes en este tiempo final en que todo parece cambiar de color, cambiar de sustancia, cambiar de forma, y que nos pueda engañar a nuestros sentidos. Que la tipología pueda servir para que el Espíritu Santo nos imprima en nosotros una claridad para ver dónde está la verdad y también dónde está el engaño. Otra vez, hermano, muchas gracias y esperamos verte muy pronto. Que el Señor te bendiga. Gracias, Gerardo. Un abrazo grande. Gracias por permitir participar en esta entrevista, digamos así, ¿no? Y compartir juntos el conocimiento de la palabra de Dios y comprometernos para siguientes entregas donde estudiemos más a fondo estos fundamentos de la tipología bíblica. Muchas gracias. Seguramente que vamos a volver a encontrarnos y que la hermandad pueda aprovechar este material para que pueda ser de crecimiento personal. Que Dios te bendiga. Igualmente. Amén. Amén. Gracias.